vamos a exponer en esta hora. Vamos a leer Juan 6, del 41 al 59. Luego voy a hacer una corta oración y comenzamos la exposición. Dice así, versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Buen Dios, tú conoces cada uno de nuestros corazones. Tú conoces las necesidades que están aquí presentes en este día, en esta tarde. Y sobre todas las cosas, tú eres el que impartes vida. Te rogamos que atiendas a nuestras necesidades, sí, pero más que eso, que sea Cristo exaltado hasta lo sumo, que tu palabra nos dirija a postrarnos en adoración a Cristo por lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Bendícenos en esta tarde por medio de tu palabra. Bendícenos en esta tarde por medio de la enseñanza divina que tú has escogido para pastorear a tu pueblo en esta tarde y darnos la celebración de la Cena del Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén
Este capítulo, para que sigamos la secuencia de donde nos encontramos, Jesús comienza el capítulo 6 con el milagro de los panes y los peces, la multiplicación que hizo a 5,000 hombres, que se multiplica a quizás hasta 20,000 personas que pudieron comer panes y peces y luego sobrar muchos pedazos para que pudieran ser recogidos por los apóstoles. Este milagro da principio, da un encaje, una base a lo que sucederá después, puestos al día siguiente, cuando estos hombres y mujeres querían volver a recibir lo que habían recibido el día anterior. Fueron en busca de Jesucristo, fueron en busca de esos beneficios que habían recibido acerca del reinado de Cristo, del reino de Cristo, y en ese entonces no lo encontraron en el lugar donde lo habían hallado primera vez. Es por eso que ellos se unen en esta participación unánime de ir en busca y cruzan el mar de Galilea con grandes esfuerzos, con grande intención. Estas personas van en busca de nuestro Señor Jesucristo hasta encontrarlo precisamente en Capernaum, donde se había dirigido Jesucristo por la noche, que había caminado sobre las aguas, y los discípulos habían navegado toda la noche para poder cruzar y ya entonces encontrarse en camino a Capernaum. Cuando aparecen estas personas buscando a Jesucristo, entonces empieza todo este discurso de parte de nuestro Señor, que ellos han venido a Jesucristo no porque entendieron las señales, no porque habían reconocido al Mesías, a Jesucristo como el Mesías, sino porque habían llenado sus estómagos, se habían saciado de pan y querían volver a comer y querían recibir los beneficios del reino. Y es en ese discurso que nos encontramos cuando estos hombres de repente empezaron a murmurar, cuando Jesucristo está haciendo una de las declaraciones más impresionantes en el libro de Juan, la primera que utiliza usando el nombre del Señor, yo soy el pan de vida, con esa declaración completa de quién es el que había descendido del cielo y su función al ser él el pan de vida para el mundo. Estos hombres entonces procuraron dudar, procuraron no entender, y se quedaron, y vimos en mensajes atrás, vimos su ceguera espiritual, vimos cómo estaban encerrados en su mundo, vimos que continuaban pensando en formas materiales, aun cuando Cristo los estaba guiando para pensar en formas espirituales. Es por eso que en esta hora nosotros vamos a ver la actividad continua que necesita cada persona que viene a participar de lo que es el reino celestial. Cada persona que viene a participar de lo que es el reino celestial necesita ser enseñado por Dios. Aparte de Dios, esta persona o este grupo de personas nunca van a conocer lo que es el reino del Señor, nunca van a poder estar satisfechos de la persona de Jesucristo, puesto no han sido enseñados, no han sido instruidos por Dios mismo. Así que ese es el título de este día, enseñados por Dios, y nos estamos basando en el versículo 45, que dice así: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, dice el Señor. Este es el primer punto, es el cumplimiento de esto que está escrito, que menciona nuestro Señor Jesucristo. Esto que está escrito es el cumplimiento de lo que viene a pasar en este pasaje,
estamos viendo que esto hace apunte hacia el Antiguo Testamento. Esto que fue escrito se refiere a lo que los profetas escribieron, y esta enseñanza es dominante en el Antiguo Testamento. Y nada más para hacer énfasis en cuánto domina esta enseñanza en el Antiguo Testamento, les voy a mencionar 2 versículos, a Isaías 54:13, que dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová, refiriéndose a Israel. Y el profeta Jeremías, en capítulo 31, versículo 33, hablando de la regeneración, hablando de la promesa de Dios en nuestra vida, dice: pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. La escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este es el nuevo pacto que el Señor viene prometiendo desde el antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento, dando un índice que va a haber un tiempo donde esto va a suceder. Va a haber una enseñanza recibida por el ser humano en lo profundo de su corazón, y para este pueblo Dios será su Dios, y para este pueblo el Señor va a dirigir este pueblo. Y esto es muy importante que nosotros veamos cómo esa regeneración, esa nueva vida que produce Dios al creyente cuando éste está muerto en sus vicios y pecados, y de repente Dios interrumpe, trayéndolo a la vida, trayéndolo de la oscuridad, del mundo del miedo, del mundo de maldad, trayéndolo al mundo de luz del Hijo amado de Dios. Dice acerca de la profecía de Jeremías: daré mi ley en tu mente y te escribiré, y la escribiré en su corazón. Habla de que Dios es el que va a enseñar cuál es su ley. Dios es el que la va a enseñar y la va a poner en la mente y la va a poner en los corazones. Y esa es la nueva naturaleza que disfruta el el cristiano, el creyente, la persona que ha sido regenerada. Puede decir verdaderamente: Dios ha cambiado mis gustos, ha cambiado mis afectos. Hay un interés por la palabra de Dios, hay un interés por la persona de Cristo, hay una relación nueva con el pecado, y ahora puedo reconocer que verdaderamente soy un pecador con mucha necesidad de un gran Salvador. Así como resultado de esta base de ser enseñados por Dios, entonces todo aquel que oyó, dice el versículo 45 al final, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, dice el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué viene a Jesús? Porque es enseñado por Dios. Dios le tiene que despertar, Dios le tiene que enseñar para que pueda ver a Jesús. Veamos algunas características de los que son enseñados por Dios según este pasaje. Como le dije al principio, no voy a exponer cada frase, cada palabra de este texto, pero sí los principios que emanan de este texto. Algunas características de los que son enseñados por Dios: ellos pueden oírle. Ellos oyen la voz de Dios, oyen la palabra de Dios, así como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ellos pueden aprender de Dios. Ellos aprenden de Dios. Dios nos ha dado 2 revelaciones importantes a nuestra vida. Una es la revelación general en cuanto a todo lo que nosotros vemos y conocemos y disfrutamos en cuanto a la creación y las cosas visibles que podemos apreciar.
y lo hacemos o lo vemos todos los días, lo experimentamos todos los días. Sale el sol, se esconde, vemos toda la creación que habla acerca del eterno poder de Dios, de su deidad y de toda su infinita sabiduría al crear todas las cosas. Y también vemos la revelación especial que está contenida en este libro de 66 libros, que es la palabra de Dios, para que aprendamos el camino a la salvación, a ese Dios que es el creador, a ese Dios al cual tenemos que rendir cuentas, a ese Dios todo glorioso, todo sabio, a ese Dios. Él nos ha dado su mensaje por medio de este libro para que le conozcamos, para que Él conozcamos nuestra condición delante de Él y para que sepamos que Él ha provisto de un gran Salvador. Hasta ahora son dos cosas que puede hacer el que no podía hacer antes: oír la voz de Dios, algo que no podíamos hacer, y otra es aprender de Él, de lo hermoso que es venir a Cristo, del hermoso resultado que es venir a Cristo, porque hemos aprendido de Dios, hemos conocido de Dios. Como dice el final del versículo 45, viene a mí. Note la condición. Ahora regrese al versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno, dice ahí, mire la condición. Ninguno. Y quiero hacer énfasis en esto porque son palabras muy fuertes para nosotros poder procesar. Ahí dice: ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a Cristo si el Padre que lo envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces vemos que los que son enseñados por Dios vienen a Cristo porque el Padre mismo les trae, los atrae a Cristo, y a no ser por el Padre, por la interrupción del Padre, nadie puede acudir a Cristo, nadie puede venir a Cristo. Esto es lo que se llama en la teología como la predestinación. Y todo lo que escucha al Padre viene a Cristo porque es atraído por Él. Y esta es nuestra responsabilidad humana, finalmente, que nosotros vayamos a Cristo, ya siendo enseñados por el Padre, ya siendo habilitados nuestros oídos para escuchar, ya siendo nuestra mente abierta para poder comprender la necesidad que tenemos y la grandeza de poder ver la gloria del unigénito de Dios. Los enseñados por Dios creen en Jesucristo, creen que Él es verdad, creen que Él es específicamente el pan que ha descendido del cielo, el hombre que Dios ha enviado para que nosotros podamos tener vida, que Jesús verdaderamente descendió del cielo. Y esta es la palabra que tanto se enfatiza en este texto que nosotros estamos estudiando. Y nada más para que comprendan qué tanta fuerza tiene esto dentro de este texto, síganme ahí un poquito con sus ojos acerca de cuántas veces se menciona que Jesús ha descendido del cielo, de que Jesús ha sido enviado del cielo, de que Jesús ha sido, mírelo ahí en el versículo 41, yo soy el pan que descendió del cielo. En el 42, del cielo he descendido. En el 44, el Padre que me envió. En el 46, aquel que vino de Dios. En el 50, este es el pan que desciende del cielo. En el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. En el 57, como me envió el Padre viviente. En el 58, este es el pan que descendió del cielo. Tantas y tantas veces en un pasaje vemos esta importancia,
Esto es de suma importancia, de que nosotros podamos entender que Jesucristo ha descendido del cielo para nuestro favor. Veamos también que el resultado de para qué vino Jesucristo, por qué descendió del cielo Jesucristo, lo veamos también cómo se enfatiza dentro de este pasaje. Al final del versículo 44, yo le resucitaré en el día postrero. Al final del 47, el que cree en mí tiene vida eterna. En el 50 dice, para que el que de él come no muera. Y a mitad del 51, vivirá para siempre. En el 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el final del 58, el que come de este pan, vivirá eternamente. El propósito del que descendió del cielo es para que usted y yo tengamos vida eterna. Amén. Eso está resaltado, enseñado, y es para que nosotros lo podamos comunicar, entender. Los enseñados por Dios no murmuran acerca de esto, no se van en contra de lo que Jesús ha dicho, como hicieron los judíos en este caso, que murmuraron porque no podían creer que Jesús había venido del cielo, porque empezaron a examinar su vida y empezaron a ver a sus papás y empezaron a entrar en ese concepto de familiarización y decir, nosotros conocemos a sus papás de ellos, no es posible que él haya descendido del cielo. Por tanto, dudaron de él. Los enseñados por Dios no se confunden cuando no entienden cómo puede Jesús darnos a comer su carne. No se confunden acerca de esto, simplemente esperan para ser instruidos por Dios, para poder comprender qué significa esto. He aquí que muchos que no se atreven a contradecir a Cristo abiertamente, vocalmente, lo hacen en lo íntimo de su corazón, porque no creen que Cristo es completamente verdadero. No creen que Él es suficiente Salvador. No creen que Él es Salvador de una vez y para siempre. Y entonces murmuran acerca de Él. Murmuran de su verdad. Murmuran de su habilidad de salvación. Oh, hermanos, no seamos así. No somos así. Creamos que verdaderamente Jesucristo ha descendido del cielo para el propósito de eterna salvación. Que sea un hombre digno de seguir, bueno para tener de nuestro lado, que haga milagros. A veces pensamos así de Jesucristo. Queremos que sea la persona que haga para nosotros, que nos dé los beneficios que necesitamos. Que traiga suerte para nosotros, pero de ahí a que Él sea el Salvador de mi vida, de ahí a que Él sea el Señor de mi vida, eso es otra cosa y no lo vemos así en una forma general. Por lo tanto, muchos murmuran en sus corazones y no creen. No pueden creer que Jesús sea el único camino, el único nombre que Dios ha dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. El único que ha visto al Padre para dar a conocer a cada ser humano. No lo creemos, por lo tanto murmura. Muchas personas murmuran acerca de la persona de Cristo, lamentablemente. Pero los que son enseñados por Dios vienen a Cristo, conocen a Cristo, abrazan a Cristo y con Él abrazan toda su verdad acerca de lo que Él dice de sí mismo y de lo que dice en su relación con el Padre, en su relación con el Espíritu de Dios. Sigamos para nuestro siguiente punto, el punto número 2. Cristo explica en qué forma Él es el mejor maná.
en qué forma es Él el mejor maná. El Hijo de Dios, tras repetir varias veces que Él es el pan de vida, ahora contrasta ese pan con el pan que comieron los israelitas en el desierto. El pan que, aunque temporalmente vivieron, finalmente murieron. Hace ese contraste y lo vemos en los versículos 49 y 50. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que aquel que de él come no muera. La insuficiencia del maná como tipo que era, vuestros padres comieron de ese pan en el desierto y ellos murieron. Muchos de ellos murieron precisamente por su incredulidad y sus murmuraciones en contra de Dios. El comer del maná no les preservó la vida porque no les preservó la ira de Dios que estaba en contra de ellos, porque no estaban haciéndolo por fe, no habían conocido a Dios. Esto es una tremenda lección para todos aquellos que disfrutan de los beneficios del reino. De muchísimas personas que tienen la bendición de decir, wow, yo he podido recibir esto de Dios, pero no han creído en Dios, simplemente han podido ser agradecidos por lo que han recibido de Dios, pero no le han creído a Dios. El hecho de que estás gozando un beneficio del reino en estos momentos no es garantía de que tienes vida eterna. Muchos han recibido beneficios del reino, muchos, pero no son los muchos los que han recibido la vida eterna. Toda la suficiencia del verdadero maná se encuentra en este pasaje. Este es el pan que descendió del cielo para que coman y no mueran. Ese no mueran equivale al que no van a perecer de Juan 3:16. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Jesús es el verdadero maná, el que desciende del cielo para dar vida a los hombres. Su cuerpo será quebrantado por nosotros. Los que son enseñados por Dios, Dios ha tomado a su propio cargo el educarles por sí mismo de quién es el Salvador, a quién deben de seguir, a qué voz deben de inclinar sus oídos. Ellos vienen a Cristo, ellos conocen a Cristo. Entonces pueden ver a Cristo como el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá siempre, y el pan que yo daré es mi carne, dice el Señor Jesucristo, la cual yo daré por la vida del mundo. A no ser por la gracia de Dios, nunca aprenderemos de Él, nunca llegaríamos a Cristo y nunca comeríamos este pan, su carne que Él dará por la vida de todo el mundo. Podemos pasar mucho rato debatiendo el tema de comer el pan, que es la carne de Jesús, pero si no hemos llegado ahí por fe para entender ese pan, que así como el grano del trigo cae y tiene que morir para entonces salir como fruto después de haber muerto en la tierra, así Cristo mismo tiene que dar su carne en muerte para dar mucho fruto, mucha vida para todo aquel que en Él cree. ¿Qué se entiende por comer su carne y beber su sangre? Creer en Cristo, puesto que creer en Jesús incluye estas 4 cosas que al comer y beber implican. 4 cosas.
Primero, un apetito por Cristo. Pues este comer y beber comienza siempre por una hambre y una sed de justicia. Necesito de Cristo, porque necesito la justicia de Cristo. Necesito a tal grado como cuando tengo hambre o tengo sed. De esa manera me es urgente necesitar a Cristo. Tengo tal apetito que solamente eso que voy a comer o eso que voy a tomar puede satisfacer mi necesidad. Se llama Cristo. Él es el único que la puede satisfacer. Segundo, apropiarnos de la obra de Cristo, que verdaderamente Él tomó nuestro lugar, que verdaderamente Cristo ha muerto por nuestros pecados, que verdaderamente Él tomó el golpe, el quebranto que nos correspondía a cada uno de nosotros. Eso es apropiarnos de Cristo. Eso es comer y beber de Cristo. Eso es tener esa idea bien clara en nosotros, que participamos de su cuerpo, de su sangre, cuando reconocemos que verdaderamente Él tomó nuestro lugar. Tercero, nos deleitamos en Cristo y en la salvación que verdaderamente nos ha dado a través de lo que Él ha hecho en la crucifixión. En otras palabras, la crucifixión de Jesucristo pasa a ser la comida y la bebida que nosotros necesitamos. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No me interesa saber otra cosa, no me interesa hablar con ustedes de otra cosa que no sea la persona de Cristo y la obra de Jesucristo que Él ha hecho a nuestro favor. Así que deleitarse en Cristo y en la salvación es la doctrina de Cristo crucificado. Esta es la que nosotros necesitamos como comida y bebida. ¿Cuántas veces hablamos que eso es el Evangelio? ¿Cuántas veces hablamos que necesitamos repetirnos el Evangelio cada día, cada vez que nos levantamos, cada vez que nos vamos a dormir? Repitamos el Evangelio. Cristo Jesús murió por nosotros. Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Que sea esa nuestra comida, que sea esa nuestra bebida. Y por último, en cuarto lugar, depender de Cristo para nutrir toda nuestra vida espiritual, a fin de adquirir crecimiento verdadero a través del alimento que Él nos da, a través de su palabra, a través de los sacramentos que podamos disfrutar. Cristo es el que hace en nosotros, el que procura ese crecimiento en nosotros. Así que dependamos de Él. Que Dios traiga a nuestras vidas situaciones para hacer que podamos depender de Él aún más todavía. El apetito por Cristo, el apropiarnos de la obra de la cruz, el deleitarnos en la salvación lograda por la cruz y por último depender de Cristo, depender de Él. Que hoy me levanto y dependo de Él, y cuando me acuesto dependo de Él. Que voy a comprar esto y voy a hacer aquello, dependo de Él, porque sin Él nada podemos hacer. Él es el dador de la vida y Él es el sustentador de todas las cosas. Dependamos de Él. El Evangelio no te presenta a un Cristo que necesitas para venir a Él una sola vez en tu vida,
sino constantemente vengamos a Él. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro deleite, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es el pastor que necesitamos para que nos esté guiando constantemente para evitar caer en la tentación, para poder salir del mal que viene a nuestra vida, que nos quiere destruir, que nos quiere destrozar. Él es el que nos cuida con su vara y su cayado, el que infunde aliento a nuestras vidas para poder vivir para su gloria y su honra. Así que dependamos de Él. Así que miremos que Él es esa comida que necesitamos. Punto número 3. Veamos cuáles son las promesas. ¿Cuáles son las promesas acerca de que Él es el que enseña nuestra vida? Somos enseñados por Dios, somos instruidos por Él, y como promesas de parte de Cristo, una vez que venimos a Él, somos uno con Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Versículo 56. Mire la relación ahí tan íntima. Él permanece en mí y yo permanezco en Él. Por fe se establece una íntima comunión con Cristo. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Tal es la unión entre Cristo y los creyentes, que Él comparte de nosotros nuestras penas y nosotros compartimos de Él sus glorias. Segunda promesa, tendremos vida y vida eterna por medio de Él. No simplemente que vamos a existir por la eternidad, sino que va a haber vida en abundancia, vida eterna en Cristo Jesús. Yo, dice el versículo 57, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Vivimos por Jesucristo. Los creyentes genuinos reciben esta vida eterna en unión con Cristo Jesús, porque somos uno con Él. Note la comparación: yo vivo por el Padre y su alimento era hacer la voluntad del Padre. Para los creyentes el vivir es Cristo y el hacer la voluntad de Cristo es nuestro deleite. Cristo vive en ellos, en nosotros, en cada uno de los creyentes por medio de su Espíritu Santo. Esto a la vez habla de una relación inseparable. Él también vivirá por mí. Nunca se acabará esa vida, nunca será interrumpida, nunca cesará. Esta es la locura de creer que en Cristo estamos escondidos juntamente con Él, escondidos en Él, en Dios, usando las palabras de Pablo en Colosenses capítulo 3. Mírelo aquí en el versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Por esto la doctrina de la Trinidad es de suma importancia para la salvación. Cristo vino a salvar al pecador para que tuviera esa relación que tiene el Hijo de Dios con el Padre, el cual se deleita en hacer su voluntad. Y así cada uno de los que venimos a Cristo Jesús, porque Dios nos ha enseñado quién es el hombre, y Dios nos ha enseñado su santidad, y Dios nos ha enseñado que ha dado un mediador
entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre, para tener vida a través de Él. El Padre ha enviado, el Hijo ha ejecutado la misión y el Espíritu Santo ha aplicado esa salvación a cada uno de los suyos para aplicarlos para vida eterna, para que ellos también se deleiten en esa relación entre la Trinidad. Gloria a Dios por nuestro Dios, para que volvamos al Edén, al paraíso, donde esta relación nunca jamás será interrumpida, pues el Hijo de Dios la logró, el Espíritu de Dios la selló y el Padre ha resplandecido su rostro sobre cada uno de los suyos para gloria y honra de su nombre. Ninguna otra religión te ofrece tal relación, tal garantía, tanta sanidad como la que hace el único Dios verdadero, quien se ha revelado en tres personas únicas que comparten la misma naturaleza y la misma voluntad. Gloria a Dios por tanta revelación, por tanto amor espléndido, para que nosotros podamos decir, wow, qué relación tan gloriosa, qué bondadoso Dios, qué armonioso Dios, que nos ha invitado a que nosotros pertenezcamos a esa relación. Oh Dios, qué bueno que nos has enseñado. Oh Dios glorioso que nos has enseñado, quien en relación eterna ha hablado por medio de los profetas y ahora ha hablado por medio de su Hijo para todo tenga su juicio sobre esta base. Dios ha hablado por medio de los profetas y ha hablado por medio de su Hijo. Y es a través de su Hijo que Él ha ejecutado todo el eje y toda la condición de lo que es el juicio de Dios. La pregunta que queda es, ¿qué hicimos con su Hijo? ¿Se recuerdan de la parábola del propietario de una viña, de una finca? El que plantó una viña, ahí está en Mateo 21, la dejó encargada de unos labradores. Cuando vino el tiempo de fruto, envió a sus siervos para colectar de los frutos, pero los obreros, los labradores de la viña, decidieron matar a estos siervos y volvió el dueño de la finca a enviar otros obreros, otros siervos, y volvieron ellos y le mataron a estos otros. Finalmente, el dueño de la finca pensó y envió a su propio hijo y dijo entre sí, tendrán respeto a mi hijo. Pero los obreros le mataron. Pensemos en un momento, ¿somos nosotros partes del problema? Así como estos hombres, quienes mataron a los siervos, quienes mataron al propio hijo del dueño. ¿Somos nosotros parte del problema porque los obreros mataron al hijo? ¿Acaso no tuvo que Cristo morir por cada uno de tus pecados y de mis pecados? ¿Acaso había otra solución? Y que el Hijo de Dios no tuviera que recibir la ira de Dios. Hoy, si eres enseñado por Dios, te pregunto, ¿qué hiciste con su Hijo? ¿Te has lamentado
en quebranto por lo que Cristo tuvo que sufrir en tu lugar? Quiero hacer una pregunta más personal. ¿Cuándo fue la última vez que te lamentaste por el pecado de tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de Dios porque pecaste y te diste cuenta que eso ofende a Dios? El salmista en el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Hemos llegado a esa conclusión. Nosotros somos muy expertos en justificarnos. Cometemos un error, cometemos un pecado y rápido nos justificamos. Y le podemos adornos. Es que lo hice por esto, lo hice por aquello, lo hice y así, y ya entonces, como tiene tanto adorno, ahí queda justificado ese pecado. Ya no es, es más, deja de hablar porque lo que estás haciendo es, lo estás acercando tanto que no hay forma de hacer algo con eso. Olvida la idea de que intentaste confesar, porque lo único que estás haciendo es justificándote. ¿Cuándo fue la última vez que le confesaste a Dios y que has reconocido que has pecado contra Él? He pecado contra ti, oh Dios. Mi maldad, aunque afectó a varios, fue dirigida a ti. Según crece nuestro conocimiento de Dios, también debe de crecer nuestro conocimiento de nuestro pecado cuando somos enseñados por Dios. Dios no nos va a enseñar las maravillosas riquezas que hay en Cristo Jesús y nos va a abandonar en nuestra malicia de nuestro pecado y nunca darnos cuenta de qué horror el que estamos viviendo. Notaremos nuestros patrones pecaminosos e imploraremos por gracia, por piedad. Ten piedad de mí, oh Dios. En conclusión, hoy te invito a examinar la actividad continua de ser enseñados por Dios. A ver, número uno, que si esto es una realidad en tu vida, si Dios te está enseñando, oh, qué hermoso descubrimiento, el hecho de que has sido despertado a la realidad de Dios, que este trino Dios solo tiene un camino, una verdad y una vida exclusiva para darte y que te la ha ofrecido y te la ha enseñado y te ha apuntado a que vayas a ver al glorioso Hijo que Él tiene. Considérate privilegiado. Número 2, que puedas disfrutar del verdadero maná, del que descendió del cielo, del que da vida eterna, del pan que fue quebrantado, de la sangre que fue derramada para que tú y yo pudiéramos estar aquí en el día del Señor, para que miles que ya han dormido, que están en la presencia del Señor, puedan regocijarse por la eternidad. Y número 3,
para que disfrutes de las promesas inquebrantables que existen para los que están en Cristo Jesús, quienes son sostenidos, quienes son guardados por el poder de Dios. Esto habla de una relación eterna aquí en la tierra, donde vas conociendo más y más la santidad de Dios y a la vez ves tu pobreza, tu inmundicia, tu condición de aquí terrenal, pero ves la gloria de Cristo en esa cruz poderosa al haber sustituido tu condición por la de justificación. Y que a pesar de nuestro pecado, Él nos perfecciona. A pesar de nuestra condición, Él nos purifica y nos lava y nos lleva a conocer su verdad y nos guarda y nos preserva y nos sostiene y nos sustenta todos los días hasta el fin, porque Él es fiel, porque nadie lo detendrá. Oh, porque Él es fiel, porque sus promesas son fieles. Mi alma está guardada en Él. Alto precio Él pagó. Nada queda fuera de su alcance. Él verdaderamente nos va a sostener. Él verdaderamente va a guardarnos y verdaderamente nos va a dar esa vida eterna que tenemos para disfrutar en el deleite de conocerlo a Él. Amén. Gracias, Dios, que nos ha bendecido en esta hora. Nos ha dado el placer